Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. ¿Qué pasará con los venezolanos migrantes, aquellos venezolanos que están fuera de su país? ¿Regresan ahora que Nicolás Maduro ha caído? Yo creo que hay una gran duda sobre ese tema. ¿Por qué? Porque entendemos que el chavismo sigue mandando en el Perú, por lo menos todavía. Está la vicepresidenta encargada de Nicolás Maduro. Ellos han dicho que siguen siendo leales a Nicolás Maduro y por lo tanto volverán los venezolanos. Por ejemplo, los venezolanos migrantes en Perú, que son 1.600.000 personas más o menos, tal vez poco más, 2 millones de personas eventualmente, volverán a Venezuela. Es una pregunta que se hace el Perú, se hace Chile, se hace Colombia, se hace Ecuador. De eso te vamos a hablar aquí en esta lectura de prensa de nuestro medio. Te saludamos como siempre, lo hacemos. Hugo Varela por acá, periodista. Gracias por estar con nosotros y te invitamos a hacerte miembro de nuestro canal de YouTube y que puedas participar también donando recursos a través de nuestro sitio web saladeprensa.cl. ¿Qué pasaría si todos los venezolanos en Perú decidieran regresar a su país tras la caída de Nicolás Maduro? Yo creo que es una buena pregunta, porque fíjese que los migrantes aportan y con mucho recurso en, en los países en los que se encuentran y aportan con mucha mano de obra. Hay trabajos que hoy día los residentes de los países no hacen y que han delegado en los extranjeros migrantes. El Perú le debe mucho más de lo que se cree a la migración venezolana, aunque los obstáculos en formalización y percepción de inseguridad ciudadana dificulten su integración plena. Nota de Esteban Salazar Herrada. Otra, presidente de Perú dice que daría facilidades para el retorno de venezolanos sin importar su condición migratoria. El mandatario peruano también mencionó que en paralelo reforzarán aún más la presencia en la frontera para garantizar la tranquilidad y el respeto a los procedimientos. Venezolanos en Perú celebran caída de Nicolás Maduro, pero persiste la incertidumbre sobre lo que ocurrirá en su país. Partamos con el primer artículo. Dice, aunque es imposible un éxodo masivo, este escenario plantea preguntas sobre el aporte actual de la comunidad venezolana en sectores clave, su impacto en el consumo, el empleo y la recaudación fiscal, así como los desafíos que enfrentaría Perú ante una posible reducción significativa de esta población migrante. O sea, hay trabajos que quedarían sin oferentes probablemente. Claro, los delivery, ponte tú. Eh, problemas, falta de trabajadores en las estaciones de servicio, por ejemplo, acá en Chile. Hay mucho migrante venezolano que está en las estaciones de servicio, estas las bencineras. ¿Qué pasa si se van todos? Bueno, faltarían trabajadores en Chile que quisieran esa pega. Dice, un informe de la Organización Internacional para las Migraciones, publicado en diciembre del 2025, señala que los migrantes venezolanos asentados en Latinoamérica y el Caribe movilizan más de 10.600 millones de dólares en consumo anual. 10.600 millones de dólares en consumo anual. Cifra que posiciona a este colectivo como un actor relevante en las economías receptoras. Perú con más de 1,7 millones, 1,6, 1,7, ya 2 millones entre ilegales e ilegales. Figura como el segundo destino mundial después de Colombia, de acuerdo con el Grupo de Trabajo para Refugiados y Migrantes. Se calcula que en el caso peruano la contribución fiscal de los venezolanos superó los 530 millones de dólares el 2024, que es 0,17% del PIB del Perú, del PBI, o Producto Bruto Interno o Producto Interno Bruto, depende del país, en concepto de impuestos y tasas. Vemos aquí la imagen, yo no sé qué connota esta imagen, la vimos ayer en varios medios de comunicación, el expresidente Nicolás Maduro haciendo así, no, está todo bien, que si yo aquí me van a tratar, no lo sé, es rarísimo eso. El reporte difundido antes del Día Internacional del Migrante subraya que este impacto podría ser mayor si el 40% de los ciudadanos venezolanos que aún no ha regularizado su situación migratoria lograra integrarse plenamente en el mercado formal. La regularización permite abrir una empresa, acceder a servicios y potenciar el impacto económico local, sostuvo Julio Croxi, coordinador regional de la OIM. En declaraciones a AF, el documento también destaca
los esfuerzos realizados por los gobiernos como el Perú que facilitan la convalidación de títulos profesionales, permitiendo la incorporación de médicos y otros profesionales venezolanos a sectores deficitarios. Claro, hay hartos profesionales de la medicina también en todos nuestros países americanos, digamos, en Chile, en Perú, Colombia, mucho doctor venezolano. El ingreso promedio mensual per cápita de la población venezolana se ubicó en 956 soles, aproximadamente $251, y el 95,8% de los migrantes mayores de 14 años registra una ocupación laboral, aunque el 95,9% de quienes están en pobreza operan en la informalidad. Ya, aquí habla básicamente de las consecuencias económicas, pero también hay temas relacionados a la seguridad. Eh, Creo que sería tapar el sol con un dedo, decir que los problemas de inseguridad o de crimen organizado no han aumentado a propósito de los migrantes, sí han aumentado a propósito de migración del crimen organizado también, y hay muchos venezolanos también relacionados al crimen organizado que ha migrado de Venezuela y ha llegado a otros países como Perú o como Chile, en fin. El Instituto Peruano de Economía advierte que la falta de integración plena en el mercado formal limita el potencial de la migración venezolana para contribuir al crecimiento económico. Según el organismo, la migración venezolana podría aportar hasta un 4,5% del PIB nacional para el año 2030. Veamos otra nota. El presidente del Perú dice que darán facilidades para el retorno de venezolanos sin importar su condición migratoria. El mandatario peruano también mencionó que en paralelo reforzarán aún más la presencia en la frontera para garantizar la tranquilidad y el respeto de los procedimientos. Claro, se pensaba en su minuto que la caída de Maduro, sencillamente por ese factor, iban a volver los venezolanos a sus países de origen, pero la verdad es que no está muy claro el sistema, no está muy claro quién si sigue gobernando el chavismo o no, porque si sigue gobernando el chavismo, las condiciones políticas, las condiciones eh, de falta de democracia, digamos, las condiciones económicas no van a cambiar si sigue gobernando el chavismo. Y da la sensación que a través de Delcy Rodríguez sigue gobernando el chavismo. Venezolanos en Perú celebran caída de Nicolás Maduro, pero persiste la incertidumbre sobre lo que ocurrirá en su país. Imágenes que muestran la celebración de los venezolanos que se tomaron las calles en Lima para celebrar la caída de Maduro. Estamos muy contentos, la verdad estamos muy contentos la mayoría de los venezolanos por el regalo que nos dio Donald Trump. De verdad él está cumpliendo las promesas que nos dijo, que pronto Venezuela iba a ser libre, declaró otro ciudadano venezolano consultado sobre la cobertura periodística. Habrá que ver. Perú es uno de los países que más migrantes venezolanos acoge en la región. De acuerdo con el reporte, más de 1,6 millones de ciudadanos venezolanos viven actualmente en territorio peruano. Muchos de ellos llegaron durante la ola migratoria que inició el 2017, cuando la crisis política, económica y social que provocó la dictadura de Maduro los obligó a abandonar Venezuela. Dentro de esta comunidad, las reacciones frente al anuncio han sido diversas, mientras un sector afirma sentirse liberado y expresa agradecimiento por las acciones anunciadas por Estados Unidos. Otros migrantes adoptan una postura más cautelosa y evitan asumir que la captura anunciada garantiza un cambio inmediato de la situación del país. De hecho, la situación ahora, han pasado poquitos días, pero la situación ahora es más o menos la misma que había antes de Maduro, más o menos la misma. También hace referencia a este tema, Perú no ha podido acomodarse a la migración de 1,6 millones de venezolanos según un estudio que es de mediados del año pasado. Lo que sí está relativamente claro es que el retorno masivo de venezolanos desde Perú o desde algunos de estos países latinoamericanos como Colombia, como Ecuador, como Chile, tendría un impacto importante en la economía de estos países, un impacto importante negativo. Negativo. Si todos los venezolanos vuelven a sus países de origen, probablemente muchas pegas que hoy hacen los venezolanos en estos países, como en Chile, como en Perú, va a haber falta de trabajadores. Van a faltar trabajadores. Y va a haber un impacto real en la economía, porque los migrantes, pese a que un alto porcentaje de ellos permanecen en situación irregular, aportan de igual forma con impuestos, con consumo. Y por lo tanto va a haber un impacto. Yo creo que pocos han pensado esa circunstancia, así como también pocos creen probablemente que mientras no haya un cambio radical en Venezuela vaya a producirse una ola migratoria de retorno a Venezuela. Por lo pronto parece que eso está como una especie de stand-by, está congelada esa posibilidad de retorno masivo de
venezolanos a su país de origen. Bien, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Te saluda Hugo Varela, somos Sala de Prensa. No olvides compartir este video. Que tengan buena jornada a todos ustedes. Nos vemos hasta la próxima. Chao.